La Iglesia Príncipe de Paz presenta una serie de lecciones bíblicas con el propósito de alcanzar almas para Cristo que sean salvas en esta carrera final. Jesucristo ya viene muy pronto y es necesario que el Evangelio sea predicado y creído en el mundo para que se cumpla lo que Él dijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llevaremos a los oyentes de la mano desde el inicio hasta lograr su consolidación y madurez en la fe. Bienvenidos. Lección número 7. Hablemos del amor, parte 2. Esta lección se llama Descifrando el amor. Tratar el asunto del amor en 1, 2 o 3 lecciones es demasiado poco, de tal manera que es necesario abundar un poco más en el tema. La lección anterior, que se llama Hablemos del amor, exige un poco más de profundidad, más investigación, porque el tema es realmente inagotable. En primer lugar, hagamos referencia y otra vez hincapié en el amor no es una emoción que se siente, sino una decisión que se toma. Nosotros en la lección pasada dijimos que Cristo en el Getsemaní nos dio el ejemplo de lo que significa un amor voluntad, no emoción. Jesús rehusó la cruz. 3 veces oró al Padre en el sentido, Dios mío, si es necesario, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Eso nos da a entender que Jesús no quería ir a la cruz. Sin embargo, voluntariamente, en contra de sus propias emociones, en contra de su propio sentir, decide someterse a Dios e ir a la cruz por el amor más maduro del cual el universo ha sido testigo, el amor voluntario con el que Jesús fue a la cruz, venciéndose a sí mismo, venciendo todo sentimiento contrario. Él nos enseñó a que el amor debe ser una decisión que se toma antes que una emoción que se siente. Hay un autor, es J.W. Hepson, que en los 80s escribió un libro que se llama El amor, la base de todo. Él nos explica en una porción que le voy a pedir a mi esposa que la lea, en donde desentraña realmente los pormenores del amor en cuanto a esta perspectiva de voluntad contra emociones, de emociones contra voluntad. Adelante. El amor no es una simple emoción. Es aquí donde muchas personas cometen una gran equivocación. Juzgan su moralidad y su religión por la manera como sienten y no por aquello para lo cual viven. Recordemos que los sentimientos no son santos ni pecaminosos en sí, son involuntarios. Los pensamientos producen sentimientos y hay muchos sentimientos que son comunes tanto a los cristianos como a los pecadores. Por ejemplo, cuando piensan acerca de alguien que está sufriendo, muchos pecadores pueden sentir las mismas emociones de compasión que sentirían los cristianos. Si piensa en el sufrimiento, inmediatamente sentirá compasión. Si piensa en la injusticia, sentirá indignación. Esto no significa que usted sea religioso ni bueno, solo significa que es humano. Ahí el autor describe con maestría las veleidades de la naturaleza humana. Muchos piensan que la moralidad está ligada a los sentimientos. Sin embargo,
los sentimientos, y tomen nota, son involuntarios. Tanto el pecador puede tener buenos sentimientos como el cristiano también. Tanto el pecador puede tener malos sentimientos igual que el cristiano, pero el amor va más allá de los sentimientos o las emociones. Adelante. Un gángster puede asesinar a un hombre un día y al día siguiente llorar al oír que un carro atropelló a la niñita de la casa vecina. Algunos pecadores se imaginan que deben amar a Dios aunque sea un poco, porque de vez en cuando tienen buenos sentimientos hacia Él. En efecto, algunos pecadores tienen los más fervientes sentimientos religiosos cuando están embriagados. Eso es sentimentalismo, no amor. Todos, santos y pecadores, podemos tener buenos y malos sentimientos. Y así, al pensar que la moralidad y la religión están en los sentimientos, los pecadores creen que en ellos hay mucho bueno juntamente con lo malo, solo por el hecho de que tienen buenos sentimientos. De igual modo, los cristianos pueden llegar a creer que en ellos hay mucho malo juntamente con lo bueno por el solo hecho de que experimentan malos sentimientos. Los malos sentimientos hacen que sea más fácil tomar decisiones incorrectas y más difícil tomar las buenas, mientras que los buenos sentimientos hacen que sea más fácil tomar decisiones buenas y más difícil tomar las malas. Pero la moralidad está en las decisiones y no en los sentimientos. La moral no es tampoco un asunto de seguir los buenos sentimientos. La obediencia a los buenos sentimientos no nos hace buenos, porque no es sino obedecer a nuestros propios sentimientos en lugar de obedecer a Dios. De esta forma, no es más que un modo farisaico de satisfacer nuestros propios deseos. Fíjese, seguir y obedecer nuestros buenos sentimientos no es otra cosa que egoísmo. Si yo lo siento, lo hago. Entonces esa persona está siguiendo sus propios sentimientos, pero no está siguiendo el amor. Es una manera muy sutil de satisfacerse a sí mismo. Hay egoísmo en aquello de seguir los buenos sentimientos, pero el amor va más allá. Sigamos con el tema, de tal manera que tenemos que aprender a madurar. Es muy hermoso, muy gratificante convivir con un niño pequeñito, un niño de 1 año que hace 1000 gracias, hace 1000 cosas agradables, pero es como el creyente recién convertido. ¿Cómo nos emociona ver a hermanos que comienzan la vida cristiana? Pero es preocupante ver hermanos que ya tienen 15, 20 años, 30 años en el Evangelio y siguen con rasgos infantiles. No crecieron, no han mudado sus dientes, siguen usando pañal, no hablan, viven una vida cristiana muy elemental. El cristiano que vive en el área de las emociones es un cristiano que no ha crecido, no ha madurado. Entonces, vamos a ver más allá las manifestaciones prácticas del amor. Y para ello tenemos que acudir, por ejemplo, a Romanos 12:20. Romanos 12:20 nos da una de las pautas para que nosotros vivamos las manifestaciones prácticas
del amor. No vamos a filosofar, no vamos a teorizar, vamos a aterrizar el tema y vamos a ver las manifestaciones prácticas del amor. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tenemos que amar a nuestro prójimo y actuar en consecuencia. El amor es una decisión que hemos tomado y que debe traer frutos prácticos, cosas palpables, cosas medibles que hacemos en favor del ser amado. La Biblia dice: llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenemos que aprender a solidarizarnos con el gozo ajeno y con el lamento ajeno. Si alguien está sufriendo y a mí me da gusto, es porque no amo a esa persona. Sin embargo, tengo que reprender ese mal sentimiento y tengo que pedir perdón inmediatamente y orar por esa persona. Y si está en una necesidad económica y es algún enemigo nuestro, inmediatamente ver de qué manera práctica lo puedo ayudar. Gozaos con los que se gozan. Muchas veces el gozo ajeno nos produce tristeza, porque estamos faltando a ese mandamiento primordial que es el amor al prójimo. Pero esos malos sentimientos son malos sentimientos. Tenemos que llevarlos a la cruz del Calvario, tenemos que orar por ellos y no conformarnos, sino luchar de tal manera que nuestra vida se alinee al mandamiento santo del amor. Otra manifestación práctica, esa que acabo de decir está en Romanos 12:15 y lo voy a pedir a mi esposa que lo lea. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay una frase que cuando yo la escuché me dejó temblando. Tuve que volverla a repetir, reflexionar. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué significa esto? Que una persona que está llena de buenos sentimientos, de buenas intenciones, pero nunca las concreta, va directo al infierno. Podríamos citar el caso del rico y Lázaro. Dice que Lázaro mendigaba a las puertas del rico y el rico hacía banquete con esplendidez todos los días. Y Lázaro anhelaba llenar su vientre de las migajas, de las sobras, de los desperdicios, pero el rico no le daba. El rico simple y sencillamente quizás pasaba y sentía compasión, sentía lástima, pero nunca le mandó, ni siquiera un bocadillo. Dice que los perros se allegaban al leproso Lázaro para lamerle las heridas. Alguien ha dicho, mira, los perros eran más misericordiosos. No me atrevo a pensar eso, podría ser simplemente una llaga de lepra, su pura sangre, y los perros hambrientos igual que él iban a comer un poquito de nutriente en aquellas llagas abiertas. La condición de Lázaro era terrible. Y no vamos a hablar de los sentimientos del rico. Sin embargo, hay personas que tienen la buena intención de hacer algo y nunca la hacen.
Eso y nada son dos nadas. Hay personas que tienen unos sentimientos maravillosos, pero nunca mueven un dedo para ayudar a su prójimo o a su semejante en necesidad. Vamos a ver Santiago 2:14. Santiago, un apóstol que denuncia de una manera pues muy directa el engaño de la religiosidad superficial, de la religiosidad falsa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí vemos nosotros que cuando el que dice tener fe, pero no actúa en consecuencia, pues tiene una fe hueca, una fe falsa. También debemos hablar sobre Proverbios 3:27, una regulación sobre el amor, porque el amor no es una emoción, es un asunto voluntario, que viene también de la reflexión y de la inteligencia. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí se nos dice que debemos de hacer el bien discrecionalmente, no a cualquiera, dice a quien es debido, cuando tuvierais poder para hacerlo. Tenemos que discernir a quién hacerle el bien. A veces queriendo hacer el bien a diestra y a siniestra, cometemos errores. Yo no le voy a dar dinero a un muchacho que anda tomando, que anda haciendo desmanes, porque ese dinero le va a dañar. Un muchacho irresponsable y con dinero en la bolsa y con carro a la puerta, lo estás habilitando para hundirse más. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Tiene que haber un filtro para que podamos hacer el bien a quien se debe hacer el bien y cuando tengamos poder para hacerlo. Muchas veces yo no puedo entregar, si yo traigo, me acaban de pagar mi salario, y yo no se lo voy a dar, aunque la intención sea buena, a alguien, y dejar desprotegido mi hogar, dejar desprotegida mi alacena, mi casa, mis necesidades. Cuando tuvierais poder para hacerlo. Entonces, allí tenemos que aprender que el amor debe ser inteligente, no solamente emocional. Muchas de las veces cuando voy estoy en un crucero y se me acerca alguien a pedirme, saco alguna moneda y se la doy. No soy muy amante de decirle que Dios te bendiga muchísimo. No, porque ¿qué tal si le digo que Dios te bendiga muchísimo y le estoy dando un peso? Me ha pasado, a veces el pordiosero dice, pues si usted quiere que me bendiga, póngale más. Yo doy lo que puedo, no mezclo aquí a Dios en esto. Igualmente cuando en un restaurante un mesero pues me sirvió bien, pues yo le doy una propina abundante para que sin palabras, quizás ya me vio que oré por los alimentos, ¿verdad? Ya me tomó el número, dice este es creyente, este es pastor, este es una persona de fe, entonces espera pues algo congruente con la fe
de un servidor y hagamos el bien a quien podamos cuando tengamos el poder para hacerlo. Manifestaciones prácticas del amor. Buscar hacerle el bien máximo a nuestro prójimo. ¿Cuál es la medida del amor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Sermón del Monte es muy claro. El Sermón del Monte nos dice los principios del reino. Quiero decir también, paralelamente, que en los pormenores del amor generalmente nos damos cuenta que no hemos cumplido. No hemos cumplido. Realmente, el Sermón del Monte, aunque nos dice de qué manera debemos de servir a Dios, es un sermón, déjenme decirlo así, casi incumplible o prácticamente incumplible. ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? Creo que todos nos hemos quedado cortos en este punto, en obedecer este mandato, en amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo cada vez que leo el Sermón del Monte, inevitablemente me siento indigno. Empiezo a recordar y empiezo a ver todas las veces que he fallado. Por eso el apóstol Pablo decía, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque en eso de amarnos los unos a los otros, siempre seremos deudores. La falta de amor es un pecado que debe ser confesado. Debemos tener convicción de pecado. ¿Qué dice? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién ha cumplido toda la Biblia? ¿Quién ha cumplido a la perfección las exigencias de justicia y de amor que Dios demanda? Ninguno. Por eso hemos acudido a un Salvador, y Kalabashantalaya, que se llama Jesucristo, y que cumplió a cabalidad todas las demandas de justicia del Dios santo y perfecto, y que ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús, sé mi aval, Cristo Jesús, ayúdame a cumplir, Cristo Jesús. Que no sea yo soberbio, sino tenga yo que yo te sea grato, pero no por mi obediencia, sino por los méritos de Cristo Jesús. Me mantendré humilde, me mantendré contrito, convicto de pecado y trataré de servir a Dios con limpia conciencia y con todo mi corazón. El amor y Dios. Hay un referente sobre Dios. Hay un punto ahí que es Dios como referente del amor. Vamos a leer 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El cristiano tiene una manera de saber que está en la verdad, que ha nacido de nuevo, que pertenece a Dios y que está con Dios. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una de las características del nuevo nacimiento es que amamos a los creyentes, amamos a los hermanos. Pero redundantemente el apóstol Juan en la misma epístola, primera de Juan 5:2, nos dice
¿cómo sabemos que amamos a los hermanos? Ya dijimos que el amor no es una emoción, el amor es una decisión que se toma. Entonces, muy bien, yo sé que amo a Dios porque amo a los hermanos, es una de las manifestaciones. ¿Cómo sé que amo a los hermanos? Ahí está el versículo 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Parece un asunto redundante, sin embargo, para entenderlo, tenemos que saber que el amor a Dios tampoco es una emoción que se siente, es una decisión que se ha tomado. Ya dijimos que las emociones, los sentimientos son involuntarios. Y podríamos leer el libro de Job y ver allí que Job necesariamente no está sintiendo simpatía por Dios. Job en lo más álgido de su prueba está haciendo reclamos, está enojado, sin embargo, pues su fe permanece intacta. Y vamos a ver Juan 14:21, que este versículo descifra las complicaciones del amor a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice, el que tiene, Él dice, ¿quién es el que me ama? El que me lo dice, el que me lo canta, el que cuando habla conmigo llora, el que tiene sentimientos gratos hacia mi persona. Fíjese que Jesús se va más allá. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Podrían leerlo de nuevo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchas veces se oye un clamor generalizado en la iglesia contemporánea. Señor, manifiéstate, envía tu presencia, quiero sentirte. Pero eso no es la llave que desencadena la presencia de Dios o la manifestación de Dios. Podemos pasar horas rogando eso. Aquí lo que desencadena la manifestación de Dios es que el creyente tiene los mandamientos, tiene los principios bíblicos y los obedece. Entonces, inevitablemente, dice, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo vendré a él y me manifestaré a él. Bien, Dios como referente del amor. Hay más que tendríamos que decir. Terminaremos con 1 Corintios 13, ese canto al amor, esa definición del amor que hace el apóstol Pablo de una manera maravillosa y que nos va a servir para que nosotros vivamos en la plenitud del amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor maduro, el amor que está fundamentado en Dios, en su palabra,
y en una decisión de obediencia, ese amor nunca deja de ser. Por ahí hay poemas, canciones, se acabó el amor, ya no siento lo mismo contigo, la química se fue, son pamplinas. El verdadero amor permanece para siempre. Centrémonos en el verdadero amor. Y hagamos algo antes de concluir. Oremos. Pidamos perdón porque definitivamente a lo largo de este tema, tú debes de haber sentido como yo que no hemos cumplido cabalmente. Oremos. Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor, por la falta de amor, el amor imperfecto que hemos ejercido. Nuestra confianza y nuestra esperanza no está tampoco en nuestra obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Señor, ayúdanos, nos confesamos, nos mantenemos convictos como personas injustas. El apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo nunca dejó de sentirse indigno, de sentirse pecador, a la par de que confesaba que en Cristo había alcanzado salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor. Bendice a los oyentes, bendice a estos discípulos que han iniciado y que con tu ayuda llevaremos hasta alcanzar madurez y plenitud en Cristo Jesús, al final de esta carrera, al final de estos días que están por culminar con tu venida. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.